El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó. Lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados. Fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? El Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, el tema central de este 24º domingo del tiempo corriente de la liturgia es el tema del perdón, tan propicio para este momento histórico que estamos viviendo. Necesitamos que Dios nos perdone. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, que no siempre es lo más fácil perdonarnos nuestros errores, nuestros pecados, y perdonar a los demás. Pues ese es el tema central de la liturgia de este domingo. Y entonces la liturgia nos trae 4 textos sagrados. Primera lectura del libro del Eclesiástico, el Salmo 102, la carta de San Pablo a los Romanos y el Evangelio de San Mateo. Textos que nos ayudan a profundizar, que nos cuestionan y que nos invitan al perdón. Entonces la primera lectura nos afirma: perdona la ofensa de tu prójimo. Salmo: Yahvé perdona todas tus culpas. Carta de San Pablo: la vida
En la vida y en el pecado, o sea, en la muerte, somos del Señor. Y el Evangelio, contundente la propuesta de Jesús: debes perdonar siempre. Reflexionemos sobre la primera lectura. El contexto de este pasaje es la incertidumbre. Cuando se escribió este libro, esto era lo que estaba viviendo el pueblo, la incertidumbre. Y fíjese que es muy actual. También nosotros estamos en incertidumbre. Vea qué diosidencia. Domina al pueblo judío el imperio griego y el islamismo, mejor, el helenismo va penetrando también. Muchos judíos han ido a Alejandría para formarse en las mejores escuelas y traen nuevas tradiciones culturales, positivas muchas, pero también tradiciones negativas para el pueblo. Nada diferente a nosotros que llegamos de la provincia a esta ciudad, que con cantidad de oportunidades nos ha recibido, nos ha sostenido, pero también encontramos en nuestra ciudad cosas que desdicen, que afectan las tradiciones hermosas, limpias y buenas que nos transmitió papá y mamá, nuestros abuelos. Ese amor a Dios, ese amor a la Virgen, a su Hijo Jesucristo, a la iglesia, ese amor tan grande por la familia, ese respeto por los mayores, ese respeto por todos los hermanos y vecinos, ese respeto que nos enseñaron a la autoridad constituida. Entonces, los judíos piadosos consideran que alguno de esos conocimientos ofenden a Dios. Luchan por no perder la fe original, la identidad como pueblo judío. Advierte de no perder la identidad, las tradiciones originales. Nos dice el Señor: el rencor, la ira son cosas detestables, son cosas que no son de nuestros valores, de nuestra tradición. Del vengativo se vengará el Señor, estricta cuenta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo la ofensa recibida, y cuando ores alcanzará el perdón de tu pecado. Eso nos afirma la primera lectura. Un pensamiento sobre el Salmo 102. El temor de Dios no es miedo a Dios, es respeto, es abandono amoroso a su voluntad. La carta de San Pablo a los romanos: somos todos del Señor, el Señor es nuestro Padre. El Evangelio de San Mateo nos invita a Jesús al amor, al perdón sin límite. El oficio de Jesús fue el de artesano o carpintero, pero también fue maestro del perdón. Por donde Jesús pasaba, perdonaba sin medida. Sigamos su ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El de perdonar siempre. Toda su vida
fue un mensaje de perdón. Hasta el momento de su muerte: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La parábola nos relata que Jesús nos dice: el empleado sin escrúpulos. Nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que Dios nos perdona de manera sobreabundante. Pedro se acerca a Jesús con un planteamiento práctico y concreto que les permite al menos resolver los problemas que surgen entre ellos, entre los apóstoles: recelos, envidias, enfrentamientos, conflictos y rencillas. ¿Cómo tienen que actuar aquella familia de seguidores que caminan tras sus pasos? En concreto, si tu hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Y la respuesta de Jesús: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, que significa siempre. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Nadie dice que perdonar un agravio sea cosa fácil. Con nuestras fuerzas, imposible perdonar de corazón. Pero si pasamos por nuestro corazón el corazón de Cristo, será posible. Abramos pues nuestro corazón a la gracia del Señor. Con oración, confesión, Eucaristía y los demás sacramentos de la Iglesia, sanaremos las heridas dejadas por los agravios. Él nos ayuda a perdonar de corazón. Y la Santísima Virgen María, nuestra Madre, es ejemplo de perdón. Sigamos su testimonio de perdonar a quienes nos ofenden. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.